Días de victoria, memorias de guerra. Jorge Abastoflor Frey. Con los camiones a cuestas. En la reunión de veteranos, Federico termina de saludar a todos los asistentes, ya que no había podido hacerlo cuando llegó porque había una historia que estaba siendo contada. Pero cumplidas las formalidades, el cruceño se integra al debate. El relato que concluyó sobre la batalla de Carandaití, de resultado favorable para las armas bolivianas, dio paso a un intercambio de opiniones acerca de los sucesos posteriores y, por supuesto, a las anécdotas. Lucas, el veniano, sin dudarlo se hace de la palabra porque lleva una idea atragantada que no puede mencionar en otra compañía. Después de nuestra victoria en Carandaití, el coronel David Toro, al mando del cuerpo de caballería, persiguió a las tropas paraguayas comandadas por Franco y los derrotó sucesivamente en Isopoirenda, Algodonal, La Rosa y Villazón. Lucas bebe un largo sorbo de su trago y luego sigue. Fue en ese momento que Franco comenzó a tejer el mito de las milagrosas evasiones paraguayas, un argumento que utilizaría hasta el final de la guerra, sosteniendo que las tropas a su mando salían intactas de los cercos bolivianos. Una fantasía, gruñe Mateo, dando un manotazo a la mesa y apropiándose de la atención de los veteranos para luego agregar más. Todo aquel que haya participado en el rompimiento de un cerco desde el interior hacia el exterior sabe que esto no puede lograrse sin soportar graves pérdidas. Por eso era tan importante no ser acorralados. Y eso los bolivianos lo aprendimos por las malas. Entonces Alfonso deja de escapar una risotada que atrae sobre sí las miradas. Todos esperan conocer aquello que le hace tanta gracia al chuquisaqueño. Este se percata del interés y comienza su anécdota. Resulta que estábamos llevando tropas desde Villamontes hacia la fortaleza de Vallivian, el año de 1934, antes de la caída del fortín El Carmen. Yo estaba al volante del camión, que lideraba una columna de 3 camiones que ingresaba al teatro de operaciones. Cuando comenzamos a advertir movimiento en el monte circundante, primero eran percepciones aisladas que compartíamos en la cabina, hasta que de pronto los soldados que viajaban en el área de carga comenzaron a golpear fuerte y nerviosamente sobre el techo de la cabina gritando: ¡Los pilas! ¡Los pilas! Gritaban sobresaltados. ¡Los pilas están en el monte! ¡Los pilas quieren hacernos corralito! Alfonso se detiene porque necesita tomar aire después de dejar salir de su boca aquellas palabras como una pistola ametralladora que vomita su munición mientras los demás veteranos esperan ansiosamente el resto de la historia. Todos los presentes conocen la sensación de alarma que provoca el riesgo de caer en un corralito. Alfonso, con entusiasmo, continúa.
Entonces frené en seco y nos detuvimos tan violentamente que sentí que nos fruncíamos como un acordeón. Los soldados saltaron de todos los camiones porque muchos de ellos también se habían percatado de la presencia del enemigo. También nuestro camión quedó instantáneamente vacío y al salir nos vimos metidos en una acalorada discusión acerca de cómo salir de aquel problema. La picada era muy angosta y los camiones estaban muy cerca unos de otros. No había espacio para maniobrar. De pronto, sin que nadie dé la orden, un grupo de unos 25 soldados se arremolinó alrededor del último camión de la columna. Lo aferraron y consiguieron levantarlo algunos centímetros del suelo, lo suficiente como para hacerlo rotar 180 grados y dejarlo con cara al lado opuesto del que se dirigía la columna. Todos los demás nos quedamos petrificados mientras se realizaba aquella operación, pero cuando terminaron nos abalanzamos sobre el resto de los camiones para repetir la proeza. Fue una cosa de segundos, quizá un par de minutos, pero la desesperación que nos provocaba la idea de caer en un corralito nos hizo actuar para salir de aquel lugar como alma que lleva el diablo. Las carcajadas de los veteranos inundaron el ambiente. Lógicamente, ninguno era ajeno al hecho de que ante la posibilidad de rifar el pellejo, todos aumentan su fuerza y su creatividad. Pero Lucas pronto cambia su semblante. Una idea viene a su mente y tiene que hablar. Si puedes evadirte de un golpe de mano que prepara el enemigo para combatir otro día, pues debes hacerlo sin dudarlo. Pero hay circunstancias en las que no es posible retirarse. Bien sea porque no puedes o en ciertas ocasiones porque no quieres hacerlo. Lucas inclina su cabeza hacia atrás, queriendo forzar a sus recuerdos a que acudan sin demora. ¿Acaso no fue necesario que nuestra primera división de reserva se plantase en el Carmen para que todo el primer cuerpo del ejército pudiese evacuar la fortaleza de Vallivian hacia el norte? El sacrificio de la división permitió establecer una nueva línea de batalla cuyo punto de apoyo fue Villamontes. Hay sacrificios que son necesarios y decisivos para determinar el curso de los acontecimientos y eventos que provocan un cambio en el espíritu de los individuos. Hay una historia que debe ser contada de mujeres combatientes que tomaron la dura decisión de no abandonar su trinchera para que muchos pudieran vivir y su causa no fuera a morir. Todas por la patria, combate de la Coronilla, Guerra de Independencia Nacional, año de 1812. Es el amanecer del día 27 de mayo de 1812 en la ciudad de Cochabamba. Rápidamente se congrega gente que se organiza en la colina de San Sebastián, más conocida como La Coronilla. Todo parecería una gran reunión festiva, de no ser por los afanes que se despliegan y de las herramientas que se empuñan. ¿Qué hacen? Presurosas cavan trincheras de defensa, instalan más de 20 cañones de estaño, reparten lanzas y armas de fuego, se preparan para pelear. Entre las trincheras
Corren niños jugando inocentemente, mientras sus madres tratan de vigilar sus movimientos a la vez que afrontan el enorme esfuerzo físico para terminar los preparativos del que en breve se convertirá en un campo de batalla. Pero en ese bélico afán hay un aspecto perturbador. Prácticamente no hay varones presentes. Solo unos pocos hombres, en el invierno de sus vidas, participan de este trabajo a pesar de sus limitaciones. En el año de 1812, los territorios de Charcas se encontraban bajo el férreo control del ejército realista del Perú, comandado por el general José Manuel de Goyeneche. Como resultado de la insurrección de Buenos Aires, ocurrida el 25 de mayo de 1810, el virrey del Perú había ocupado militarmente el territorio de las provincias de Charcas y lo había cercenado del virreinato del Río de la Plata, incorporándolo de facto al virreinato del Perú. La ocupación de Charcas se había consolidado luego de la contundente victoria del ejército de Goyeneche sobre las armas patriotas en los campos de Huaqui el 20 de junio de 1811. Goyeneche, seguro de su omnímodo poder sobre los territorios y gentes de Charcas, se preparaba para invadir Salta y Tucumán. En Buenos Aires, las noticias del inminente avance realista hacia el sur, que no podía tener otro destino que la urbe bonaerense, instaron a los líderes de la revolución a enviar desesperadas instrucciones hacia Charcas, para que los patriotas del territorio hicieran resistencia al avance de Goyeneche hasta que Buenos Aires pudiese responder a la amenaza. Buenos Aires envió a Díaz Vélez para dar su apoyo a los patriotas de Charcas, pero este fue vencido en los combates de Zanzana y Nazareno. También fue movilizado Martín Miguel de Güemes, que corrió con mejor suerte y logró arrebatar la ciudad de Tarija a las tropas del rey. Pero los patriotas de Charcas habían respondido con energía al clamor de Buenos Aires, especialmente en los valles. La ciudad de Cochabamba se levantó nuevamente al mando de Esteban Arce y Mariano Antezana. A costa de grandes esfuerzos y gracias a la participación incondicional de muchos líderes patriotas de Charcas, como Manuel Asensio Padilla, se puso en apresto el primer ejército patriota de Charcas. Aquel ejército patriota que había conquistado la gloria en los campos de Aroma volvía a formar para la batalla y se disponía a enfrentarse nuevamente al ejército real del Perú. Estos acontecimientos obligaron a Goyeneche a desistir temporalmente de su proyecto de invadir Salta. Goyeneche fue consumido por la cólera. «Este retraso lo pagarán caro los cochabambinos», dijo. Goyeneche marchó implacablemente hacia Cochabamba. El ejército patriota alineó sus fuerzas en los campos de Pocona, al mando de Esteban Arce, muy cerca de la ciudad. La gran batalla se desató con toda su furia el 24 de mayo de 1812. Pero la sangre derramada por la causa de la patria no fue suficiente para evitar la caída. El ejército realista se alzó con la victoria y después se empeñó en consumar su éxito persiguiendo y aniquilando a los patriotas sobrevivientes. Las noticias de la derrota comenzaron a llegar en las últimas horas del 25 de mayo a la ciudad de Cochabamba. Al día siguiente, el 26 de mayo, se llamó a la población cochabambina al cabildo para decidir qué acción tomar.
Las deliberaciones fueron amargas y reñidas. No importaba la decisión que se tomase, las consecuencias serían definitivas para la ciudad. Se podía pedir misericordia. Ya una vez, hace algunos meses, el comandante realista había otorgado el perdón a la ciudad luego de la derrota patriota en la batalla de Huaqui. Ahora, en esta oportunidad, podía ocurrir lo mismo, pero debía actuarse con celeridad y tomar contacto con Goyeneche. Sin embargo, la dirección del debate estaba a punto de cambiar. Voces femeninas se alzaron cada vez con más fuerza. ¿Y nuestros soldados? ¿Y los sobrevivientes de Pocona? Preguntan las mujeres. Eran voces de hijas, de esposas e hijas, pero sobre todo de madres. Esas voces demandaban saber sobre la suerte de sus seres queridos. Los que conocían de estos extremos trataban de explicar. Los desdichados que hubiesen sobrevivido a la batalla de Pocona ahora mismo debían estar tratando de escapar a la persecución para salvar sus vidas. ¡Van a morir!, increpaban las mujeres. Algo debemos hacer para darles una oportunidad de sobrevivir. Pero ya nada podía hacerse. Nada, excepto tal vez provocar a Goyeneche. La única forma en que el ejército realista dejaría de perseguir a los soldados patriotas sobrevivientes era haciendo pensar al comandante realista que en la ciudad de Cochabamba todavía existía un núcleo de resistencia rebelde importante. Solo así el vencedor dejaría a su presa para abalanzarse sobre otro posible enemigo. Estaba decidido. Las mujeres de Cochabamba habían optado por el sacrificio para que sus hijos pudiesen vivir y con ellos la causa de la patria. Goyeneche fue prontamente informado de que Cochabamba todavía estaba alzada en armas y de que en la ciudad no vivía el rey, sino la patria. Entonces Goyeneche y sus fuerzas marcharon sobre la ciudad. El día 27 de mayo de 1812. El día 27 de mayo de 1812 se produjo la última resistencia de Cochabamba en la colina de San Sebastián, la Coronilla. La obstinación del núcleo rebelde fue dominada por las armas del rey y todos los defensores de la colina fueron aniquilados sin misericordia. Luego, Goyeneche entregó la ciudad al saqueo de sus tropas. La inmolación se había consumado. Pero la noticia del sacrificio de Cochabamba corrió como reguero de pólvora por todas las provincias que combatían por la patria, enardeciendo la indignación y la ira de los pueblos. Rápidamente la voz llegó a Buenos Aires. Entonces los ciudadanos bonaerenses se dieron cita para el momento de la lista de diana del ejército patriota rioplatense. Durante el acto, desde el puesto de mando, se pronunció la pregunta: ¿están presentes las mujeres de Cochabamba? ¿Están presentes las mujeres de Cochabamba? El capitán de guardia, con un nudo que le apretaba la garganta y la voz entrecortada, contestó: ¡Gloria a Dios! Han muerto. Todas por la patria, en el campo del honor.